Éxodo, segundo libro de la Biblia. Capítulo 35, vamos a leer desde el versículo número 4 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 35, versículo número 4. Voy a leer en el nombre que es por sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice de la siguiente manera: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo esto. Esto es lo que Jehová ha mandado, esto es lo que nuestro Dios ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Pueden tomar asiento y que la palabra de Dios corra y sea muy glorificada en nosotros. Me gustaría primeramente, antes de comenzar bien, decirles siempre que todo el que se pare en este lugar, todo el que se pare acá en el púlpito, primeramente ya por obviedad debería haberse preparado, debería haber orado, debería ya haber buscado algún tipo de dirección que la da Dios. Pero siempre, no sé si ustedes comparten la idea o no, pero siempre hay un 70% que lo trabaja Dios y un 30% que lo trabaja el hombre. Porque a uno le toca estudiar, a uno le toca investigar, al hombre le toca escudriñar, y dice la Biblia que Dios es el que le da la sabiduría. Amén. Pero no se la da al que es flojo y no estudia, no se la da al que es flojo y no escudriña, se la da al que escudriña, se la da al que estudia, se la da al que le interesa leer, a ese se la da, no a todos. Por eso Santiago decía que el que esté falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, simplemente porque Él es el que la da. Partiendo de ese punto, con mucha humildad, también sabemos lo que decía el apóstol, que esta palabra es como una espada de dos filos, que da para allá, da para acá, así que si en cualquier punto de la predicación, en cualquier día, en cualquier momento, usted simplemente opina algo distinto de lo que aquí se diga, esto es con mi persona, simplemente. Con humildad usted me espera ahí abajo y me dice: hermano, ¿sabe qué? Aquí mi Biblia dice otra cosa, y ahí podemos aprender, porque el pueblo también enseña, el pueblo también es parte de la enseñanza, más que todo eso. Cerrando ese punto, me gustaría empezar a explicarles un poquitito de lo que acabamos de leer, pero antes de todo, existe una forma bastante importante que nosotros debemos ver también en la iglesia. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado algo que se llame lo que es un organigrama. Si no lo han escuchado, se los voy a decir en pocas palabras. Un organigrama es una estructura visual que representa alguna organización. Por ejemplo, una empresa tiene su jefe, de su jefe se abren otros departamentos que está el secretario, el tesorero o encargados de otras áreas, y eso es un organigrama. En la iglesia también podemos verlo de esa manera, porque nuestro jefe principal es Dios. Después de Dios se viene y se divide
la iglesia, que la iglesia, según el apóstol, igual está guiada por 5 departamentos, por 5 ministerios en este caso. Yo lo aprendí con la palma de mi mano y se los voy a enseñar. Por ejemplo, tenemos 5 ministerios escritos en la Biblia que son los que nos guían o son los que guían a la iglesia, que es el apostolado, que viene representando el dedo gordito porque es el único ministerio que puede pasar por todos los ministerios y el dedo gordito es el único que puede pasar por todos los dedos. Por eso este es el apostolado. Después le sigue el ministerio del profeta, que es el siguiente dedo porque el profeta es el que declara, el profeta es el que, valga la redundancia, profetiza, es el que Dios ocupa de una manera más personal para hablarle al pueblo. ¿Sí? Por eso es que es el dedo que señala, el dedo que apunta, el dedo que puede dirigir. Luego viene el siguiente dedo, que ese es el ministerio del evangelista. ¿Sí? Si usted se puede ver, el dedo del medio es el más alto, el más grande, el que sobresale de la mano. ¿Por qué es el que sobresale de la mano? Porque el evangelista, su tarea es simplemente en la calle traer alma. Él es el que sobresale de los demás ministerios. La gente lo ve a él, la gente lo sigue a él. ¿Qué pasaba con Juan? No el apóstol Juan, sino Juan el que salía a predicar a la playa, el que salía a predicar y se llevaba a todo el pueblo a cualquier lugar remoto. La gente lo iba y lo seguía, porque decían, este es el nuevo Elías, o este es el Elías que decían que iba a devenir. Él era el visible, pero él decía, yo no soy. El que viene tras de mí es el que tiene mayor poder. Pero él era el que sobresalía, porque él era el que llamaba a la multitud. Por eso el dedo que sobresale es el evangelista. Luego viene el siguiente dedo, que parece que no tiene mucha función, pero es bastante importante porque es el maestro. ¿Qué pasa? El maestro es el dedo un poco más frágil, pero complementa la mano. La enseñanza complementa cualquier ministerio, tanto el apostolado, el evangelista, el profeta. Entonces el dedo que le continúa es el ministerio del profeta, del maestro, perdón, que es el que complementa todos los ministerios. Por eso complementa la mano, el agarra, complementa. Y el que le sigue, que es el dedo chiquitito, es el ministerio del pastorado. ¿Por qué? Porque el pastor es el más pequeño entre todos. Jesús así lo tipificó, él es el más chiquitito entre todos los ministerios, es el que siempre está y por eso se representa por el más chiquitito que es el dedo. Entonces eso es un organigrama, viene Dios y después vienen los ministerios. Y de los ministerios, en el libro de Hechos, después de aquel gran avivamiento, de aquel gran movimiento que hubo, la iglesia presentó un problema bastante grave. Y era que todos estaban predicando, todos estaban enseñando, todos eran profetas, todos eran evangelistas, todos eran maestros, todos eran apóstoles, pero no había quien ayudase en la mesa a servir para que ellos pudiesen enseñar. Y de allí se les ocurrió, Dios les reveló en realidad que necesitaban ayudantes, necesitaban gente fiel que los pudiese asistir para que ellos pudiesen predicar la palabra de Dios. Y de allí salieron los que son ahora diáconos y diaconisas. En el libro de Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 8 al 18, Pablo le enseña a Timoteo que las características de un diácono, le enseña las características de una diaconisa. Usted en su casa puede leerlo. Tiene que ser irreprensible, hombre de una sola mujer, que no hable mal, unas cualidades bastante típicas para una persona que va a ayudar. Pero eso sale por la necesidad, porque la iglesia empezó a crecer. Y cuando la iglesia empieza a crecer, cuando el pueblo empieza a crecer, empiezan a crecer igual las necesidades. Empiezan a crecer igual los problemas que hay que resolver. Y el apóstol no puede resolver todos los problemas. El profeta no puede resolver todos los problemas. El maestro no puede resolver todos los problemas. El evangelista o el pastor no pueden resolver todos los problemas. Por eso nace la necesidad de buscar a alguien que nos ayude. En este caso son los diáconos.
Después de los diáconos, el organigrama sigue bajando porque se siguen abriendo más departamentos, se siguen abriendo más cupos de trabajo, entre comillas, porque los diáconos tenían que servir a la mesa, tenían que ayudar a recoger las sillas, tenían que ayudar para allá, tenían que abrir, pintar, hacer cualquier tarea, pero habían cosas legales y terrenales que se necesitaban también hacer en ese momento. En este caso, lo que hoy día conocemos como secretario. La Biblia como tal no nombra la palabra secretariado o una persona secretario o secretaria. Es más, lo contrario, la Biblia representa esta actividad como los escribas, por ejemplo. Los escribas tenían esa actividad. ¿Ellos qué hacían? Ellos llevaban los registros. Los escribas, ellos llevaban las notas, las cosas legales, asistían a los apóstoles, profetas o a cualquier líder, tanto sea religioso como político, ellos los asistían, haciéndoles, pagándoles cuentas, haciendo todas las tareas que hace un secretario, teniendo un registro, por ejemplo, de los números de las personas que llegaron, teniendo los documentos guardados y asistiéndoselos a los que los necesiten en su momento. Eso eran los escribas. Ellos estaban haciendo la labor de lo que es el secretariado. Ellos eran los secretarios en ese momento. Y la iglesia igual tenía secretarios, tenía escribas la iglesia, tenía gente preparada para hacer esa clase de trabajo. Sí, hay muchos casos desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento que se van a encontrar con los escribas, y cuando usted lea la Biblia que un escriba estaba presente es porque estaba llevando el registro de lo que estaba pasando. Y algo que yo encontré ayer que me pareció bastante curioso es que si usted cuando esté leyendo la Biblia en su casa y usted de repente esté leyendo alguna carta de Pablo en el Nuevo Testamento, y usted escucha o lee que Pablo dice, por lo menos a los romanos, ahora se me fue el nombre, lo leí anoche y no lo anoté, pero a los romanos Pablo dice que él no escribió la carta, la escribió otra persona, él la dictó. Pablo tenía un secretario que le escribía las cartas, no todas, pero había cartas que sí le escribía otra persona. Esa era la labor del escriba, estaba al lado de Pablo escribiendo y anotando todo lo que Pablo decía y la enviaba a las iglesias, distintas iglesias. Eso era la labor del secretario. Después de allí sale lo que es también la labor del tesorero. La Biblia tampoco nombra en ninguna parte la palabra una persona designada al tesoro, designada a la economía, designada a lo que el dinero se refiere. Porque la iglesia igual recolectaba dinero. En el tiempo de Israel, que es donde leíamos ahora en Éxodo capítulo 35, hay una necesidad porque tienen que construir un templo. Pero los miembros de ese tabernáculo o del pueblo de Israel, hablando de los sacerdotes, de los levitas, no tenían los recursos económicos para construir el tabernáculo. Y Dios les envía a que todo generoso de corazón, ni siquiera toda persona, no es una obligación, no le dice a todo el mundo tiene que traer un bloque, tiene que traer un saco de cemento porque vamos a construir el tabernáculo, no, sino que a todo generoso de corazón, a ese le vas a pedir que traiga cualquier cosa. Ahí lo leíamos, leía plata, bronce, oro, púrpura, pieles, piedras, todo lo necesario para construir. Ahí lo estaba pidiendo porque era necesario, pero aquí pasa algo, alguien debía administrar eso, no era que las cosas llegaban y ahí se veía qué hacía. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Por eso Él necesitaba poner gente preparada para cada tarea, para cada situación, para cada emergencia. Y este igual sigue siendo el caso. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 6, quiero invitar que ustedes me acompañen a leer, porque hay algo interesante. Juan capítulo 12, versículo 6, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Nuevo Testamento dice de la siguiente manera:
Amén. Dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hablando de Judas. ¿Qué pasa? Aquí no nombra a un tesorero como tal, no dice hay una persona encargada, pero sí nos da un indicio de que había una persona que tenía la bolsa de dinero para poder repartirla. Había una persona designada para que viera la economía que tuviese la iglesia o que tuviese los discípulos en ese momento. Fungía como tesorero. No era Mateo, no era Marco, no era Lucas, que eran, por lo menos Lucas era médico, no era Lucas, no era Mateo, que Mateo era recaudador de impuestos, más o menos sabía cómo era ese ambiente, tampoco era Judas. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 35. Dice en el nombre del Señor Jesús, 4, versículo 35, dice: o desde el versículo 34 mejor, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, aquí hay algo también importante, ¿no? Porque hay un orden, dice que se repartían según su necesidad. Quiere decir que hay un orden, hay una escritura, hay un papel donde está escrito: el hermano tal tiene una necesidad tal, o la hermana tal tiene esta necesidad. Hay un orden que ellos tienen en sus manos para poder repartir lo que han recibido de aquellos hombres que vendieron casa, vendieron heredad y lo dieron a los apóstoles. Un contexto de ese tiempo no estamos en estos tiempos, pero había un movimiento espiritual bastante grande y necesitaban ampliarse, necesitaban predicar en otros lados, en otros países, necesitaban mover a los apóstoles de donde estaban a otros lugares, necesitaban recursos. Y había hermanos, hermanas que tenían recursos, no todos, pero había quienes tenían recursos y los colocaban a su disposición. Por eso en el libro de Éxodo capítulo 35 versículo 5, donde leíamos antemano, Dios siempre da a entender o siempre busca a aquel que coloca sus recursos con generosidad, con amabilidad, de felicidad. Por eso Pablo decía que Dios ama al dador alegre, no bendice, pero ama. No dice bendice, dice ama al dador alegre. Porque el que da con alegría es como aquella viuda que dio todo lo que tenía, dio una moneda. No era la gran cantidad, pero habían ricos a su alrededor que agarraban su bolsillo y buscaban, y de eso lo que les sobraba daban. Pero aquella viuda dio todo lo que tenía, o sea, dio con amor, sin ver el futuro, sin ver mañana, porque sabía que ella había creído en un Dios que prosperaría. Sabía que había creído en un Dios que no la iba a abandonar nunca, que no la iba a abandonar en los peores momentos, que no la iba a abandonar en ese instante, porque nuestro Dios es el dueño del oro y el dueño de la plata. Nuestro Dios es el dueño de toda la riqueza. Nuestro Dios es rico y nosotros heredamos las riquezas de nuestro Padre. Pero hay algo importante, porque de nada me sirve a mí tener recursos y yo venirlo a colocar y decir: iglesia, hagan esto, lo que ustedes quieran, pero hacerlo de mala gana y esperando el favor de Dios. Allí es donde estamos fallando, porque no es esperar un favor de Dios. Ahora, si leemos el libro de Éxodo de una manera más
Éxodo capítulo 35, el versículo 5. Ya lo leí, pero quiero descifrar y quiero sacar algunas cositas. Miren, el versículo 5 dice: tomad de entre vosotros. Ya, aquí el primer punto es principal. Es un mandato del Señor. El Señor le dice: tomad entre vosotros. Pero si Dios es dueño del oro y de la plata, Dios es dueño de la madera, Dios es dueño de todo lo que pidió aquí, del aceite, Dios es dueño del incienso, es dueño de las piedras, es dueño de las pieles, es dueño de todo, de la plata, del oro y del bronce. Dice: tomad de entre vosotros, o sea, del pueblo, que salga este sacrificio. Lo voy a ver mejor si sale de aquí del pueblo. Para Dios es fácil agarrar, chasquear los dedos y de repente aparecer un tabernáculo probablemente. Era más fácil chasquear los dedos y decirle: ahí hay un tabernáculo, vayan para allá. O decirle solamente: prendan fuego y con eso me basta. Era suficiente para Dios. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta: es que Dios no es un padrino mágico que nos va a resolver todos nuestros problemas solamente con una varita mágica, que nos va a resolver todas nuestras inquietudes con una varita mágica. Nosotros, o la raza humana, tiene una deuda con Dios desde el Edén. Tiene una deuda con Dios desde Adán y desde Eva, porque cuando ellos estaban en el huerto, Dios sí era como un mago para ellos. ¿Por qué? Porque un día les hizo árboles frutales, otro día les hizo montaña, otro día le hizo agua salada y agua dulce, otro día le hizo animales para que se regodearan. Ahí Dios estaba fungiendo como algún ser mágico para ellos. Les quitó ese mal pensamiento. Adán estaba desnudo y no sabía que eso era malo. Eva estaba desnuda y no sabía que eso era malo, porque no había necesidad de ser malo. Pero el hombre cayó en deuda con Dios desde ese momento, y las palabras fueron bastante claras: con el sudor de tu frente, con ese sudor tú vas a llevar el pan a tu mesa, tú vas a sustentar a tu familia con el sudor de tu frente. Eso ya venía desde allá. No era que Dios era malo, no, ya era un pacto que tenía el hombre con Dios, o Dios con el hombre, mejor dicho, que ahora teníamos que esforzarnos. Por eso cuando Abel y cuando Caín subían a darle ofrenda a Dios, era de su esfuerzo, de su trabajo, era de lo que ellos habían logrado cosechar, logrado sembrar, logrado criar, para poder presentárselo a Dios, de su sudor. Y Dios se iba a agradar de eso. Y Dios se agrada de eso. Ahora viene Israel, que venía de sufrir mucho tiempo, venía de estar cautivo mucho tiempo. Ahora Dios les dice: necesito un tabernáculo. Yo le abrí el mar. No se merecían que yo le abriera el mar, porque estaban hablando mal de mi siervo, estuvieron hablando mal durante el camino. Mejor estaríamos en Egipto, por lo menos teníamos que beber, que comer. Pero yo les abrí el mar, algo que nadie lo puede hacer, y ellos cruzaron en seco. Dios podía sacarle en cara todo, y yo les puse una nube que lo siguiera. Aquí nadie. Pregúntele al faraón si lo sigue una nube. Pregúntele al rey más grande que esté en la tierra en este momento si alguna nube le hace caso. No había nada al respecto. Pero Dios sí se hacía mover por Israel. Es que Dios se hace mover por nosotros. Por nosotros Dios se hace mover. ¿Y qué es lo que menos nosotros debemos tener en mente? Es que queramos pedirle a Dios todas las cosas que Él haga así. Hermano, hijo mío, necesito un vehículo así, no trabaje más, yo lo voy a mantener, no haga más nada. No, ese no es el pacto que Dios hizo con nosotros. Hasta Jesús vino a dar ejemplo y trabajó en la tierra. Y trabajó en la tierra. Tuvo que hacer trabajos seculares Jesús estando aquí en la tierra. Lo reconocían: este no es el carpintero, o es el hijo del carpintero. Este no fue el que me hizo la mesita aquella vez. ¿Cómo va a ser este el que nos va a venir a salvar? Lo reconocían también por sus labores.
Pero Dios aún así sigue haciendo obras milagrosas en medio de nosotros. Amén. Por eso cuando estaba Israel reunido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor le habla a Moisés claramente y le dice, mire, que salga de entre vosotros generosamente de corazón, que venga alguien y diga, mira, aquí tengo esto para construir el templo, para hacer esto, para hacer el tabernáculo. Y ahí salieron, la gente vino, hizo todo, y hasta ahí todo espectacular, todo bien. Pero hay algo impresionante que me gustaría compartir con ustedes, porque aprovechando también que lo que decía el pastor delante, que hoy estamos recogiendo lo que es la ofrenda misionera, también explicar un poquito bíblicamente lo que eso conlleva, porque Israel estaba construyendo un tabernáculo, era algo físico. Aquí nosotros tenemos la representación de lo que probablemente pudo haber sido un tabernáculo. ¿Sí? Físicamente, ellos tenían que levantar muros, tenían que dividir el lugar santo del lugar santísimo, tenían que hacer ciertas cosas, ciertos utensilios, y todo eso llevaba dinero, llevaba gasto o llevaba esfuerzo. Pero Dios siempre sabía cómo solventar esos esfuerzos. Ahora vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, en el nombre del Señor Jesús, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hasta allí. Pablo estaba en una obra, estaba en una misión, estaba haciendo una obra misionera. Pablo, un breve contexto de Pablo también trabajaba. Pablo en sus inicios perseguía a la iglesia, Pablo hacía bastantes cosas negativas, pero fue convertido, Dios le tocó, Dios le habló, Dios estuvo con Pablo. Pablo ahora está haciendo una obra misionera. Pablo necesita salir a predicar, ahora estaba en otro lugar distinto y había una iglesia en Filipo. Filipo era una ciudad bastante modesta, tenía trabajo, tenía estabilidad, era una ciudad bastante establecida, bien establecida. Y allí habían hermanos, en Filipo, allí habían hermanos. ¿Qué pasa? Que sabían que Pablo tenía que salir a predicar y los hermanos no podían ir con Pablo. ¿Por qué? Porque los hermanos eran como nosotros, tenían familia que mantener. Había un hermano llamado Epafrodito. El hermano tenía familia, el hermano tenía que trabajar. Parece que él se dedicaba igual a temas de pesca o algo con respecto al mar. Él tenía que sustentar su familia. Otros hermanos de la iglesia también tenían que sustentar su familia. No podían salir con Pablo, no podían estar con Pablo. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Los hermanos entre todos ayudaron a Pablo, hicieron una ofrenda, me imagino que fue de dinero, porque ya en ese tiempo estaba más avanzada la civilización, ya se movían en barcos, ya se movían en carros, guiados por caballo, ya sabían cómo moverse. Pablo estuvo en Italia, en España, Pablo recorrió muchos lugares bastante lejanos desde su punto de partida. Y para eso necesitaba recursos. Dice que la iglesia envió a este hermano Epafrodito, lo envió para encontrarse con Pablo y decirle: hermano, mira, aquí la iglesia de Filipo le ha hecho una ofrenda para que usted pueda seguir ampliando y pueda seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Pablo lo recibió, porque esa es la ofrenda misionera. La ofrenda misionera va dedicada siempre a aquellos ministros que van a ir a predicar a otros lugares, siempre y cuando
sea para bendición y pues sea para crecimiento. Pablo, después de aquí, creció la iglesia, empezó en Éfeso, en Gálata, tuvo hijos espirituales como lo fue Timoteo. O sea, su vida fue bastante productiva después de haber pasado por Filipo. ¿Qué pasa hoy día nosotros? Para hablar un poco más real de la iglesia, un poco más realista, aquí por lo menos la iglesia de Temuco predica en Lautaro, predica en Villarrica, predica en Labranza, predica en Coñaripe, y hoy día todo eso es gasto. Por eso nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de llegar o de hacer llegar a alguien que vaya a representarnos, que vaya a representar al mismo Rey de Reyes en la necesidad que hay en Labranza, en la necesidad que hay en Coñaripe, en la necesidad que hay en Villarrica, en la necesidad que hay en Lautaro. Necesitamos a alguien que predique en Lautaro. Yo no voy a poder ir todos los días. El hermano Eric probablemente no pueda ir todos los días. El hermano Claudio no puede ir todos los días. Pero hay alguien que va a estar en Lautaro predicando, y ese hay que apoyarlo, porque todos somos familia, somos el pueblo de Dios y somos una iglesia generosa, porque nuestro Dios es generoso. Hay que apoyarlo allá en Lautaro, hay que apoyarlo allá en Coñaripe, porque en Coñaripe hay un movimiento espiritual donde Dios se está moviendo. En Villarrica hay un movimiento espiritual donde Dios se está moviendo. En Labranza hay un movimiento espiritual donde Dios se está moviendo. Pero yo no puedo ir a Labranza. Yo no puedo ir a Villarrica. No puedo ir a Villarrica. Tengo mi responsabilidad. Pero yo sé que el hermano puede ir. Hermano, mire, yo quiero apoyarlo porque usted va a ir. Vaya, haga la obra de Dios. Dios va a bendecir la iglesia allá en Villarrica. Dios va a bendecir la iglesia allá en Coñaripe. Dios va a bendecir la iglesia allá en Lautaro, va a bendecir la iglesia en Labranza, va a bendecir la iglesia aquí en la tierra. Eso era lo que hacía la iglesia de Filipo. Ellos creían en el crecimiento espiritual y en el crecimiento en masa. Ellos creían en eso. Por eso apoyaban a Pablo, porque Pablo era el que iba a dedicar su vida a predicar la palabra de Dios. Y ellos, sin escatimar, prepararon algo para Pablo. Pablo, mire, aquí está, apóstol, haga lo que usted tenga que hacer y nos va a bendecir a todos. Nos va a bendecir a todos. Amén. Y Dios, al día de hoy, ¿a quién nos ha bendecido Dios? Amén. ¿A quién nos ha bendecido Dios? Amén. Yo creo que solamente nos toca mirar a nuestro alrededor. Amén. Yo no estuve al inicio de cuando empezó la iglesia aquí en Temuco. No estuve. No sé cómo era, pero he escuchado que era mucho más pequeño que lo que tenemos ahora. Amén. Muchísimo más pequeño. Amén, Señor. ¿De cuántos metros era cuando empezamos, pastor? ¿Cuánto? Como 4 metros. Era este lugar. ¿Y ahora cuántos metros tenemos? Hermano Angelita, Claudio, usted más o menos le pega, ¿cuántos hay más o menos de por allá? 22 metros. 22 metros. ¿En qué año empezó la iglesia? Aquí. ¿Aquí en Temuco? No, aquí en San Antonio. 2008. Ya, 2008. 2018 son 10 años, 2025 son 18 años, ¿sí? 17 años, 17 años. Este templo físico, que no se va a ir el día que el Señor venga, de 4 metros ha crecido 22 metros. Y estoy hablando de largo, porque igual tenemos para arriba, igual tenemos arriba. Usted multiplica 22 por 22, es mucho más, son 44 metros en 17 años. Y si usted es más meticuloso y empieza a dividir cuántos metros serían por año, o sea, Dios por año aproximadamente estamos hablando que crecía entre 2 a 4 metros aproximadamente. Entre 2 a 4 metros por año.
crecía este lugar. No lo notábamos porque era un crecimiento lento, pero el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y qué pasa? Que aquí yo creo que nadie puede decir, hermano, yo saqué 100 millones de pesos para que esto estuviese así como está el día de hoy. Aquí todos colocaron un granito de arena. Aquí hicieron venta. Alguien compró una empanada, alguien compró un almuerzo y con eso se compró pintura, con eso se compró arriba. Aquí la iglesia trabajó. Y Dios vio que la iglesia trabajó y bendijo a la iglesia. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él vio que la iglesia trabajaba y la iglesia crecía y la iglesia era bendecida. Y estoy hablando de algo micro, pero si nos vamos a algo macro, ya estamos recorriendo más de 100 kilómetros, porque de aquí a Villarrica son como 100 y algo, ¿no? 110, 120 kilómetros, algo así, ¿no? Más o menos aproximadamente, que estamos abarcando, predicando la palabra de Dios. Abarcando, predicando la palabra de Dios. ¿Dios ha bendecido o no ha bendecido a la iglesia? Amén. ¿Dios ha bendecido o no ha bendecido a la iglesia? Amén. Y si Dios bendice a la iglesia, nosotros somos bendecidos. Amén. Si Dios bendice a la iglesia, nosotros somos bendecidos. Porque somos la iglesia. Y lo bueno de esto, es que aquí sí, esto, guárdenlo. Lo bueno de esto es que cuando Dios bendice a la iglesia, no la bendice con migajas, no la bendice con sobras. Pablo, miren, fue un error no notarlo porque no lo vi conveniente, pero el Señor siempre. Pero Pablo tuvo que ocupar una palabra inexistente. Y usted lo va a encontrar en la Biblia, se lo dejo como tarea. Pablo tuvo que reconocer que Dios lo llenó de abundancia, pero no es una palabra de decir, no me llenó de mucha abundancia, ¿no? Sino que Pablo tuvo que hablar y decir, me llenó de una superabundancia. Algo que sobrepasaba lo humano, algo que sobrepasaba lo terrenal, algo que sobrepasaba los límites de nuestro conocimiento. Pablo fue testigo de que Dios sí lo había sobreabundado, y no estoy hablando de dinero, porque Pablo decía, todo lo que tengo lo desecho por el amor al Señor, por el amor a Cristo. Mis títulos los desecho, mi dinero los desecho, mis propiedades los desecho por el amor a Cristo Jesús. Cuando el joven rico se le acercó al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más me falta hacer? El Señor le dijo, vende todo, dale a los pobres y sígueme, que yo te voy a multiplicar 4 veces lo que tú tienes, 4 veces lo que tenía. El joven rico agarró y dio la espalda y se fue porque le faltó fe. Yo he visto que Dios ha multiplicado 4 veces a las personas. Había un hombre llamado Job en la Biblia. Usted véalo como quiera verlo. Hay gente que lo ve como una historia ficticia o alguien lo ve como algo real. Pero yo sé que mi Dios es así. Job perdió todo. En el libro de Job capítulo 1, él perdió su economía cuando se le quemaron sus ovejas, cuando se le quemó su ganado, cuando se le quemó su casa. Job perdió sus hijos, su estabilidad moral y emocional cuando sus hijos murieron todos en un mismo día. Job perdió hasta la confianza en su mujer cuando su mujer le dijo, pero ¿por qué sigues adorando a Dios? No lo hagas más, maldice a Dios, caramba, no ves que te quitó todo, ¿qué te queda? Job le dijo, pero recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo lo vamos a desechar. No. En el libro de Job, capítulo último, 40 y algo, el último capítulo, el Señor le restauró 4 veces más de lo que él tenía. Si tenía 4 ovejas, le dio 8 ovejas. Si tenía 4 vacas, le dio 8 vacas. Si tenía una casa, le dio 2 casas. Si tenía hijos, dice la Biblia que ahora le dio hijas, pero la más hermosa de Israel, lo mejor que había en ese momento. Porque Dios es así, Dios no es migajero. Dios no nos va a bendecir con migajas.
Dios no nos va a bendecir con cosas pequeñas. Dios no es así. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que me gusta y quiero compartirlo con ustedes. En el libro de Proverbios, capítulo 3. Yo le voy a invitar a mi hermano líder de jóvenes, hermano José, que se me puede ayudar a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo número 9 y 10. Decir en nombre de Jesús: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros por abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías 3:10. Vamos a leer Malaquías 3:10. En el Antiguo Testamento. Uno de los últimos libros. Tranquilos que a mí también se me perdió. ¿Lo tiene, hermano José? Ayúdame que parece que mi Biblia no trae un aquí. Dice así en nombre de Jesús: traed todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y llevadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dios siempre va a ser abundante en nosotros. Eso es lo que quiero dar a entender. Dios siempre va a ser abundante con nosotros. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de dinero, porque para ser generoso no se necesita dinero, hay que ser generoso con tiempo, generoso con acciones, generoso con palabras, generoso con cosas. Uno tiene que ser generoso en ese sentido, porque Dios a uno siempre nos va a bendecir generosamente. Ese es el tema. Si nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, donde el Señor hizo el milagro de los peces, que multiplicó los peces y multiplicó los panes, Él no fue migajero, fue al punto de que sobraron cosas. No sé si ustedes se acuerdan, sobraron canastos de peces y sobraron canastos de panes. Porque Dios no es un Dios que nos da con sobras. No es un Dios que nos da con sobra. Jesús cuando vino a la tierra, cuando alguien necesitaba alguna sanidad o algún milagro, ¿sí? Yo recuerdo que alguien se le acercó y le dijo, maestro, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dijo, que recobre la vista nada más. Solamente quiero eso, solo recobrar la vista. Jesús sabía que él era ciego porque estaba tirado en el suelo con una capa, pidiendo dinero, con un palito para poder caminar. La gente lo pasaba a llevar. Jesús sabía su necesidad. Jesús sabía su necesidad. Y no fue mezquino, porque le dijo, bueno, en esta hora recobra la vista. Y recobró la vista. ¿Sí? Algo que no había sido capaz nadie y hasta el día de hoy parece imposible. Pero Jesús no fue mezquino ni en sus milagros. No se acortó en sus milagros. Aún la muerte Jesús no solamente se rió o le ganó a la muerte en la cruz. Cuando Jesús caminaba también le ganaba a la muerte. Porque había una niña que había fallecido y Jesús la trajo de nuevo, la hija de Jairo. Había un amigo que él tenía, que ya tenía 4 días de muerto. Para la ciencia ya estaba listo, no había marcha atrás. Pero Jesús le dijo, sal de ahí. Tú aún tienes que vivir en esta tierra. No fue mezquino, no fue alguien que no dio mucho. Llegó y lo dio. Dio lo que necesitaba el pueblo. Y aún sabiendo, porque Jesús, bueno, es nuestro Dios, aún sabiendo
que el pueblo lo iba a rechazar. Porque decía, ustedes me siguen por los panes y por los peces, pero no porque de verdad quieren seguirme. No porque de verdad quieren seguirme. Y cuando él murió estaba Juan solamente ahí. No era hermano Juan, pero estaba Juan, el discípulo amado, estaba ahí. Ahí estaba. Nadie más. Pedro, ¿cuántas veces no le dijo, Señor, a donde usted vaya yo voy a ir? Si usted va para Chipre, yo voy a Chipre por usted, pero yo voy a estar con usted. El Señor le decía a Jesús, pero tú me amas. Sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, ¿por qué me preguntas? Claro que te amo. A veces somos de esa manera. Yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos amamos a Dios. A lo mejor alguien se levanta y grita, yo amo a Dios, demostrando alegría, demostrando euforia. Pero en el corazón, cuando nos toca a nosotros dar algo a Dios, cuando nosotros nos toca ofrecerle algo a Dios, a veces nos portamos de una forma mezquina. No somos generosos con Dios. Cuando Dios es generoso conmigo, cuando Dios es generoso contigo, yo muchas veces estuve al borde de la muerte, pero Dios estuvo allí presente. Muchas veces estuve al borde de la desesperación, pero Dios me dio calma. Muchas veces estuve al borde de hundirme, pero Dios me levantó. Pedro estaba en un barco. Siempre me acuerdo de esto porque Jesús no fue tan mezquino, no fue mezquino, sino que se pasó de generoso repartiéndole un poco de poder a Pedro. ¿Por qué? Porque en aquel momento que el barco se estaba tambaleando, el barco se tambaleaba, se apareció Jesús de repente, caminando en las aguas, porque Él es Dios, Él puede hacerlo. Y Pedro le dijo, pero oye Señor, si eres tú, déjame ir contigo hasta allá. Pedro sabía que Jesús hacía cosas sobrenaturales. Ya Jesús dijo, ven Pedro, ven. Y Pedro dio algunos pasos en el agua. Y dice que él no se hundió porque le tuvo miedo al agua que estaba pisando y que era algo irreal. Él se hundió porque vio una ola que venía atrás y lo iba a arrastrar. Y dudó, se asustó. Y ahí se hundió. Hombre de poca fe. Pero qué tan generoso tiene que ser Dios para darnos de su poder ilimitado, aunque sea por unos breves segundos. Aunque sea por unos breves segundos. ¿Qué tan generoso tiene que ser un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo puede y todo lo sabe, para acordarse que aunque somos polvo, valemos para Él? Que aunque somos polvo, somos hechos a su imagen y su semejanza. Y Él lo reconoce, Él sabe. Él sabe. Si usted se va al huerto del Edén, perdón que nos tenga para ir para acá, pero es necesario. Si usted se va al libro de Génesis, mire lo generoso que es nuestro Dios. Usted empieza a leer desde el libro 1, desde el primer libro, o sea, desde el capítulo 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y empezó el Señor a crear. Decía, el día 1 creó los árboles, el día 2 creó la luz, creó esto. Pero cuando le tocó crear al hombre, Él mismo se dio la tarea de bajar a la tierra, agarrar barro, agarrar tierra, polvo, y darnos forma y crearnos a su imagen y semejanza. No aparecimos de la noche, así tú y ya, ¿no? Él se dio la tarea de hacernos, porque es generoso nuestro Dios, porque nos ama con una abundancia que nosotros no nos imaginamos. Por eso Él es generoso, por eso nosotros debemos imitar lo que hacía la iglesia de Filipo. Vamos a seguir leyendo unos versículos más antes de que me gustaría compartirlos. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 16. El versículo 17 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 16, versículo 17 dice: en el nombre del Señor Jesús. Cada uno
mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está hablando el Señor con Moisés. Habla el Señor con Moisés. Y él mismo reconoce, imagínense, el mismo Dios reconoce que no todos nosotros somos bendecidos de la misma manera. No todos somos bendecidos de la misma manera. No sé si usted ha leído el libro de Eclesiastés, por ejemplo, y Salomón tenía una duda o una queja en realidad. Y en realidad me sorprende que sea Salomón, si Salomón tuvo riquezas, pero yo creo que si tuviese vivo todavía tuviese riqueza. Pero tuvo una queja, porque él decía, ¿cómo es posible que el justo prospere más, que el injusto, que el impío prospere más que el justo en ocasiones? ¿Cómo es posible eso? Y se quejaba constantemente con distintas palabras, decía, pero si el sol sale para justos y para injustos, si todo tiene su tiempo aquí en la tierra, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué el impío prospera? Es que la bendición de Dios, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en pocas palabras, era que la bendición de Dios no ve. Es como una persona, es como si fuese ciega. No va a discriminar. No va a ver si yo dije una mentira ayer. No va a ver si alguien falló ayer o falló antier. No va a ver si yo soy el mejor o el peor. La bendición de Dios llega. Si la iglesia, y esto ha pasado muchas veces aquí, la iglesia ha orado por enfermos en el hospital y hemos tenido respuestas que Dios los ha sacado del hospital. Aquí la iglesia ha orado por inconversos, gente que no ha venido a la iglesia, y hemos visto cómo Dios responde y los sana, les da trabajo, les ayuda, los libera. Hemos visto cómo Dios ha liberado aquí endemoniados, hemos visto cómo Dios ha liberado aquí personas que han venido con problemas de alcohol, con problemas familiares. Hemos visto cómo Dios ha unido familia, ha transformado vida en este lugar, aquí mismo. Aquí mismo hemos visto cómo Dios ha hecho cosas. ¿Sí? Y no ha visto si ya fue sellado por el poder del Espíritu Santo, si ya habla en lengua, si ya no, Dios no ve, la bendición no ve eso. Cuando la iglesia ora por bendición, la bendición nos abarca a todos. No sé si me está entendiendo, pero la bendición no es individual, la bendición nos abarca a todos. Por eso somos un cuerpo, por eso Pablo decía, cuando una parte, un miembro del cuerpo está dolida, todo el cuerpo le duele. Cuando una parte del cuerpo es bendecida, todo el cuerpo es bendecido. Todo el cuerpo es bendecido. Por eso la bendición de Dios no es mezquina, no es mala, no es algo que Dios nos da en pocas cantidades, es algo abundante porque es para todos nosotros. Cuando el salmista escribió y dice que todos los hermanos estén juntos en armonía, porque yo allí envío bendición y vida eterna. ¿Sí? No importa si dentro de nosotros hay alguien triste, Dios igual va a enviar bendición aquí. No importa si hay alguien que esté pasando un problema, Dios igual va a bendecir este lugar. No importa si hay alguien que esté pasando alguna necesidad, Dios igual va a bendecir el lugar. Si todos estamos juntos orando, Dios va a bendecir. Porque la bendición no mira qué bolsillo está lleno y qué bolsillo está vacío. La bendición no mira qué ropa está más limpia que la otra. Dios es un Dios que nos va a bendecir siempre. A Israel lo bendecía, aunque no merecía Israel ser bendecido.
Cuando Moisés estaba luchando y necesitaba tener las manos arriba, el pueblo igual bendecía a Israel. Cuando había gente que estaba juzgando a Moisés igual. Y ellos se veían también beneficiados porque Israel ganaba la pelea. Y si ellos estaban vivos, seguirían viviendo allí. Por eso es necesario entender. Por eso es necesario entender lo siguiente, y con esto quiero ir finalizando. Vamos a leer el libro de 2 de Corintios. Yo le voy a pedir al hermano José, por favor, perdón que lo ocupe, pero vamos a ir finalizando y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 10 y el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y el que me da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Amén. Y aquí, con esto quiero finalizar, pero quiero dejarles esta idea. Cuando Israel estaba construyendo el tabernáculo, Dios mandó a Israel a que tuviera lo necesario, útiles. Necesitaban madera para construir las paredes, necesitaban oro para los utensilios, necesitaban piedras para construirle el uniforme que los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían. El sumo sacerdote tenía un cuadro con piedras preciosas y era necesario tenerlo en ese momento. Pero Dios no lo iba a dar fácil, sino que tenía que salir de ellos. Ellos tenían que colocar, que construir su propia casa, que construir su propio templo, donde ellos iban a ir a ser perdonados en ese lugar. ¿Sí? Porque el sumo sacerdote tenía esa tarea. Una vez cada cierto tiempo pedía perdón por el pueblo. Él era el que tenía que hacer eso. Ellos necesitaban ese pueblo, o sea, ese tabernáculo. Ellos eran los necesitados. Nosotros, el día de hoy, somos los necesitados, no Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. El necesitado soy yo. A mí me gusta ver, por ejemplo, hablando de forma material, mi iglesia bien bonita. Miren cómo ahora colocaron las alfombras. Antes no las teníamos, ahora tenemos una estufa bastante grande, buena, útil. Ahora el hermano Hans está con su cámara allá porque está transmitiendo o está grabando para poder también entrar dentro de lo que es las redes sociales. Tenemos estos parlantes que en su momento costaron dinero. Aquí colocaron la factura, la boleta, cuánto costó. Tenemos estos micrófonos, hay que arreglar más cosas. Arriba falta colocar algunas planchas, hace falta algunas cosas. Pero hay algo interesante que Pablo entendía, porque Pablo le quiso decir a los corintios que ellos tenían dinero. Los corintios eran una iglesia bastante bendecida por parte de Dios, pero Pablo quiso enseñarle que si tú le das pan a alguien y le das semillas a alguien, vas a provocar un efecto. Si le das semillas, vas a provocar que el que le diste pueda sembrar y en su futuro pueda cosechar, y de esa cosecha tú puedas también aprovechar, porque ya tú hiciste la tarea, tú diste una generosidad que provocó un efecto. ¿Qué pasa? Dios sacó al pueblo de Egipto, provocó un efecto, necesitaban congregarse. Ahí está el efecto, construyeron su tabernáculo, pudieron congregarse, Dios los perdonó infinidades de veces, hicieron infinidades de cosas. Después la historia de Israel continúa, pero lograron su cometido. ¿Qué pasa? Que aquí cuando Pablo le explica a los corintios, dice, en otra versión, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que con toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracia. En otra versión, ¿sí? En pocas palabras, ustedes trabajando su generosidad, trabajando su voluntad, trabajando su amor en realidad,
pueda ser bendecido en todo sentido, no solamente económico. Quiero repetir este punto. No es económico solamente. No estoy hablando de economía solamente. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de acciones, estoy hablando de voluntades, estoy hablando de engloba a nosotros como cuerpo de Cristo, lo que nos engloba a nosotros como iglesia, lo que nos engloba a nosotros como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nosotros somos un pueblo que ha recibido generosamente y vamos a dar generosamente porque somos un pueblo agradecido con Dios. ¿Cuántos son un pueblo agradecido con Dios en esta hora? Yo creo que todos somos un pueblo agradecido con Dios en esta hora. Yo quiero en este momento invitarle que se coloque de pie y que empiece a reflexionar en su corazón que usted puede darle a Dios. Quiero que usted pueda darle, ofrecerle a Dios de una forma generosa, porque Él ha sido generoso con usted, Él ha sido generoso conmigo. ¿Qué puedo darle yo a mi Dios? Pero el dinero no puedo darle porque Él es el dueño de todo. Pero sí puedo ayudarlo en otras acciones, en otras cosas. Solamente hay que ser voluntario, solamente hay que ser generoso, solamente hay que saber qué hacer en el momento. Así que comience a hablar con Dios en esta hora, comience a hablarle a Dios en este momento. Y ábrase con el Señor, dígale: Señor, si en algún momento yo no he sido generoso con usted, dígame, enséñame, avíseme, corríjame. Necesito, Señor, que mi corazón se abra a tu voluntad. Necesito, Señor, que mi corazón se abra a tu voluntad. Necesito, Señor, que mi corazón se ensanche. Señor, necesito que mi corazón se ensanche para que tu voluntad